Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de hoy jueves 6 de febrero del 2020. Los saluda Ernesto Rivera. Y Ana Marta Arce. Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Muy buenas noches, Ana. Hoy la noticia fuerte, sin dudas, en el ámbito nacional es la cifra de desempleo que reveló el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Según el INEC, el desempleo cerró el 2019 en un 12.4%. El desempleo se mantuvo en un nivel similar al que había tenido el año anterior. Es decir, no se agravó, pero sí es el más alto de la década. El problema no es que se haya disparado, sino que no cede. Así es, don Ernesto, y es que este 12.4% significa que a finales del 2019 cerca de 309,000 personas estaban buscando trabajo y no lo hallaron. Otro dato alarmante es que se agravó la situación de las mujeres desempleadas y que durante el último trimestre del 2019 el desempleo femenino sumó a 21,000 nuevas mujeres desempleadas. Así es, Ana Marta, cifras que preocupan y a las que el país debe buscarle solución. Precisamente para hablar de eso, vamos a tener en unos minutos en vivo a la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte. Vamos de inmediato al desarrollo de nuestros titulares. La tasa de desempleo alcanzó el 12.4% en los últimos 3 meses del 2019, la más alta de la década. Según datos del INEC, 309,000 personas se encuentran sin trabajo. De enero a la fecha, 183 hectáreas se han quemado, de ellas 4 áreas protegidas. Las altas temperaturas y las condiciones secas favorecen la rápida propagación del fuego. El Estado deberá pagar daños y perjuicios a 6 empresas que demandaron por prohibir las importaciones de aguacate hash. Tras batir un récord, la astronauta estadounidense Christina Koch regresó a la Tierra este jueves. Y en información deportiva, Costa Rica enfrentará a la mejor goleadora del mundo este viernes en la semifinal del preolímpico. Como informábamos, la tasa de desempleo alcanzó el 12.4%, siendo la más alta de la década, las más elevadas de América Latina según el INEC. En total hay 309,000 personas sin trabajo en el país. Según la encuesta continua de empleo del INEC, el 2019 inició con una tasa de desempleo de 11.4%, es decir, 276,000 personas sin trabajo, y al cierre del año se registró una tasa del 12.4%, lo que representa a 309,000 personas. Por otro lado, la tasa del desempleo ampliada, es decir, si se suman las personas que buscaron empleo y no encontraron, más los que no buscaron por distintas razones, es del 14%, lo cual representa a 361,000 personas. Esta es la tasa de desempleo más alta en los últimos 10 años. Es la más alta en la década, 12,4 es una de las tasas más altas en América Latina y por lo tanto nosotros quisiéramos rectificar que nuestras mediciones las hacemos con base en investigación de campo según lo que refleje la población y los hogares costarricenses que nos reciben y por lo tanto es totalmente contrastable, ¿verdad? Y es de preocuparse y en especial porque si nosotros incluso comparamos en los últimos 3 años, los más recientes, vemos esta tendencia en los promedios anuales de que una tasa de desempleo abierto que tiende a aumentar. Por otro lado, hay cerca de 1 millón de personas en la informalidad, es decir, que no tienen garantías laborales, de los cuales 610,000 son hombres y 405,000 son mujeres. El informal se mantiene en 46%, es otro indicador importante en la calidad del empleo porque por los registros en realidad no ha aumentado, no aumentó la ocupación tampoco, entonces este reflejo de no aumentar la informalidad a nivel nacional no se refleja ese aumento, pero sí un poco en los hombres.
se incidió que sí están, por ejemplo, si son independientes, los asalariados no tienen seguridad social o no registran seguridad social. El empleo informal es un registro, ¿verdad? Es como un registro. Entonces, los asalariados no tienen, aumentó un poco la parte de los hombres porque no tienen seguridad social. La fuerza de trabajo nacional fue de 2.49 millones de personas y el sector comercio, así como el de servicios, son los que generan mayores fuentes de empleo. Diputados de oposición reclaman al presidente Carlos Alvarado acciones inmediatas por la cifra histórica de desempleo en el país. La cifra de desempleo en el país llegó a 12,4%, convirtiéndose en la cifra más alta de los últimos 10 años. Este reciente dato causó preocupación entre los legisladores, en especial por el considerable aumento de la desocupación femenina. No solamente es más grande en mujeres, sino que es casi el doble el desempleo en nuestras mujeres que en los varones. Hay 20.000 nuevas mujeres también en condición de desempleo y eso también nos obliga a que las políticas públicas que saquemos en reactivación económica tengan un rostro de mujeres, tomando en consideración también temas particulares que van muy ligados hacia la mujer. Una lástima ver cómo las mujeres siempre son golpeadas con este tema mayoritariamente. El 21.000 mujeres más desempleadas en el término de un año, un término muy corto de tiempo. Ambas le pidieron al presidente Carlos Alvarado respuestas inmediatas para poder salvaguardar a las 309.000 personas sin empleo. Nuestro presidente fue ministro de Trabajo y hoy se ve las pocas acciones de un presidente que se supone que desde la administración anterior tuvo que haber estado bastante empapado en la materia y que tuvo que haber sido una prioridad. Aquí la mayoría de las decisiones que se han tomado en cuanto a plantearle a los costarricenses alternativas en materia de empleo ha sido producto de esta Asamblea Legislativa y no del gobierno, el cual ha sido absolutamente demagogo con el tema de empleo. Por su parte, los diputados independientes Eric Rodríguez y Jonathan Prendas acusan al mandatario de no ocuparse en la generación de empleo y reactivación económica. Esa es la gente a la cual ustedes no le dan la cara en el Partido de Acción Ciudadana. Esa es la gente a la cual ustedes quieren invisibilizar al decir que solo es el 12.4%, datos que dio en un principio en la mañana el INEC, y que apenas se queda corto porque faltó la parte de la gente que ya se cansó de buscar trabajo y que no encontraba. Todos merecen respeto y usted no se los está dando. En los 6 años del gobierno PAC, el desempleo tiene tasas altísimas y la tendencia es al alza. Esto hay que pararlo. Don Carlos Alvarado, ya no estamos en campaña política. Usted no está para discutir con un compañero diputado de cuánto es la tasa de desempleo. Usted está para dar soluciones y reactivar la economía. ¿Qué ha pasado con la reactivación económica? ¿Qué ha pasado con los empleos que usted dice que va a crear? ¿Qué ha pasado con el crecimiento económico? Absolutamente nada. Don Carlos, póngase a gobernar. Ya no estamos en campaña política. Es hora de darle soluciones a este país. Además, el diputado Eric Rodríguez asegura que estos datos convierten a Costa Rica en el país con mayor desempleo en América Latina. En Costa Rica Noticias intentamos conocer la posición de congresistas oficialistas. No obstante, nos mencionaron que atendían otros compromisos. Justamente para ahondar en este tema, vamos a conversar ahora con la ministra de Trabajo, doña Yanina Dinarte. Buenas noches, doña Yanina. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Muchas gracias, muy buenas noches, a las órdenes. Un saludo a la audiencia. Doña Yanina, el desempleo en el último trimestre del 2019, como hemos venido repitiendo, cerró en 12.4%. Esta cifra no representa un salto estadísticamente significativo, pero en la vida real estamos hablando de 309.000 personas que no tienen empleo y quieren tenerlo. ¿Cuál es su análisis como ministra de Trabajo sobre este tema? Sí, efectivamente, aunque no podemos hablar de un salto significativo en términos estadísticos, sí ciertamente llegar a 309.000 personas, estamos hablando de que la vida de las personas se dificulta cada vez más, no solo para llevar el sustento a sus familias, sino que definitivamente también tiene efectos en el ánimo de las personas para seguir buscando y para poder resolver sus dificultades cotidianas. Entonces, por supuesto que nos tomamos este resultado
conectado con toda la preocupación del caso, pero también es importante resaltar que esto lo que nos confirma es que estamos frente a un desempleo de carácter estructural. Si lo observamos, la tasa de ocupación que estamos alcanzando en este último trimestre del 2019 es la tasa de ocupación más alta de los últimos 10 años, es decir, de toda la serie de la encuesta continua de empleo, esta es la ocupación más alta. Pero si bien tenemos una ocupación más alta, también es cierto que tenemos un mayor desempleo. ¿Qué podría estar explicando eso? Bueno, básicamente lo está explicando el hecho de que tenemos, si bien una generación permanente de puestos de trabajo, esos puestos de trabajo tienen unos requerimientos que no necesariamente se están logrando atender desde las personas que están buscando un puesto de trabajo. ¿Por qué se da esto? Bueno, muchas veces porque no se tienen todas las competencias, las habilidades o no se cumplen los requisitos que esos puestos de trabajo están demandando. También es cierto que nos estamos encontrando una realidad en que solo en ese trimestre salieron a buscar trabajo cerca de 500,000 de personas. Eso es una cantidad bastante importante que lo que nos muestra es que hay una presión cada vez mayor a salir a buscar trabajo. Pero también estamos hablando de que una proporción importante de quienes están saliendo a buscar un puesto de trabajo son las mujeres. Esas mujeres que también tienen algunas dificultades, en algunos casos porque no han terminado sus procesos de formación o porque no tienen experiencia o tienen experiencia en algunas áreas donde no necesariamente se está generando con el mismo dinamismo los puestos de trabajo. Otra dificultad es que no necesariamente tienen estas mujeres un segundo idioma, que es parte de lo que también están pidiendo las empresas, y ciertamente pues también tenemos una dificultad en muchos casos asociada a las responsabilidades de cuidado, porque lo que nos hemos encontrado es que muchas de estas mujeres tienen obligaciones familiares y son jefas de hogar. Doña Yanina, buenas noches. Siempre en este tema que usted ahorita viene hablando, las mujeres siguen siendo las más afectadas. El 2019 cerró con 21,000 mujeres sin trabajo. La tasa de desempleo de mujeres pasó de 11.6% en el 2017 a 13.2% en el 2018 y bueno, este 2019 cerró en 15.3%. ¿Qué alternativas se trabajan para resolver esta brecha? Sí, bueno, primero que todo es importante señalar que también uno de los fenómenos que estamos experimentando es que cada vez la tasa de participación de las mujeres en el empleo es más alta, ¿verdad? Entonces sí es cierto que tenemos 21,000 mujeres adicionales que están desempleadas, pero también es cierto que la tasa de participación viene incrementándose. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Número uno, estamos priorizando y haciendo un foco importante desde nuestras estrategias institucionales y en el marco de lo que venimos construyendo el Sistema Nacional de Empleo para atender a la población de mujeres. Tenemos una gran dificultad cuando las mujeres especialmente tienen obligaciones familiares, porque en muchos casos si tenemos que cerrar esa brecha de formación, tenemos que resolver también no solo el tema de la subsistencia, sino el tema del cuidado. Entonces venimos diseñando mecanismos que nos permitan abordar esta población con algunos instrumentos diferenciados. Por ejemplo, ¿qué estamos identificando? La necesidad de generar una oferta formativa de menos duración que nos permita, con una orientación específica al puesto de trabajo, conectar a esas mujeres con los puestos disponibles. En este sentido, uno de los esfuerzos más importantes que viene haciendo el Ministerio de Trabajo, y no solamente con la población de mujeres, sino en general, es hacer una gestión de intermediación cada vez más ardua, en donde buscamos a las empresas, gestionamos con las empresas qué requerimientos están teniendo y a partir de eso conectamos en las alianzas que tenemos con los centros de formación para que los centros de formación generen una currícula adaptada al puesto de trabajo. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Porque lo cierto es que muchas mujeres no pueden dejar sus casas y no pueden incorporarse en un proceso de formación muy largo porque al final de cuentas tienen que salir rápidamente a conectar con un puesto de trabajo. Entonces estamos identificando esa necesidad y por tanto estamos trabajando en esas alternativas para ponerlas a disposición de quienes más dificultades están teniendo para conectar con los puestos de trabajo. Doña Yanina, de las respuestas que usted nos ofrece, vemos dos elementos centrales. Por un lado, más mujeres buscando trabajo. Esto probablemente está íntimamente relacionado a necesidades que hay en los hogares. La gente busca trabajo porque necesita ingresos.
y las mujeres están necesitando estos ingresos ahora. Y el otro tema, la otra variante de lo que usted nos responde es que requieren capacitación. Esa capacitación demora, no es algo instantáneo. ¿Qué alternativas tenemos para ahora, para actuar en el franco inmediato? Sí, tal vez ampliar dos aspectos importantes. Con respecto a las mujeres y por qué están saliendo a hacer una presión mayor en la fuerza de trabajo, también hay que destacar aspectos culturales. Estamos viendo un empoderamiento mayor de las mujeres, donde también están buscando autonomía económica. También pueden haber realidades desde la necesidad de ser una jefa de hogar que tiene que llevar ingresos a sus familias, pero también podríamos estar hablando de escenarios en los que los hogares tienen la expectativa de tener más ingresos y entonces salen más personas del hogar a buscar un trabajo. Eso es importante dimensionarlo porque también hemos identificado a partir de los datos que hay un componente importante que son jefas de hogar, pero también hay mujeres que podríamos perfilar como hijas. Entonces no solamente estamos hablando de jefas de hogar, pero sí nos estamos enfrentando a un importante cambio cultural. Incluso lo vemos con la tasa de participación que tenemos de cada vez más mujeres en los centros universitarios y de cuántas mujeres están graduando, y por supuesto eso significa también que más mujeres están saliendo a buscar un trabajo. Y recordamos acá que es importante señalar que los puestos de trabajo que más están permitiendo colocación son especialmente aquellos puestos calificados, de alta calificación, porque tenemos una cantidad importante de puestos de trabajo disponibles que están requiriendo perfiles con alta participación o con un alto nivel formativo. Con respecto a los plazos, sí, efectivamente eso en muchos lo que explica el desempleo estructural que tenemos. Estamos teniendo ese desalineamiento porque las empresas requieren un perfil y las personas no lo tienen. Cerrar esa brecha que tenemos en el perfil de formación requiere tiempo y sabemos, por ejemplo, que en un segundo idioma no lo vamos a lograr en cuestión de 2 o 3 meses. Requerimos procesos de formación que en muchos casos pueden ser de 1 año o más tiempo. Si hablamos de formación técnica, podemos hacer programas, y así lo estamos haciendo, y ya hemos tenido importantes resultados de éxito con programas especializados cortos que nos permiten darle las herramientas a una persona en 3 o 6 meses para que pueda vincularse al puesto de trabajo. Pero en términos de las acciones inmediatas, la intermediación es esencial. Entonces, por eso es que estamos trabajando con las empresas. Eso es un proceso que no es tan rápido, que es progresivo, pero en el que llamamos a las empresas y les decimos cuáles son sus requerimientos ya. Y hacemos esa búsqueda para tratar de conectar con las personas que ya están preparadas. Es decir, en esto hay por lo menos 3 pasos. Uno es la prospección, saber bien cuáles son esos puestos disponibles. El segundo es la formación y el tercero es la intermediación. Hay personas que pueden pasar directamente a la inserción laboral, pero hay otro grupo que es el más grande que sí requiere procesos de formación. Y entonces sí tenemos algunas áreas en las que sabemos que hay demanda de empleo, como por ejemplo en el sector de transportes, por ejemplo servicios de conducción de autobús, que sabemos que hay una demanda específica que requieren de más personas que se conecten, o por ejemplo en el sector agro, y entonces necesitamos identificar y trabajar con esas personas que tienen experiencia en esas áreas o estarían dispuestos a insertarse en esos puestos de trabajo para conectarlos. En las próximas semanas además ya van a estar viendo las gestiones específicas que vamos a estar haciendo en esta dinámica de la inserción laboral, además de que haremos algunos esfuerzos especiales y adicionales en los territorios para conectar con las necesidades productivas que tenemos en regiones más alejadas del gran área metropolitana y conectar ahora sí con la gente que tiene el interés de vincularse a esas actividades. Básicamente el Ministerio de Trabajo ha pensado en analizar alguna alternativa que permita dar algún tipo de beneficio a las empresas que, por ejemplo, promuevan la contratación de personas que actualmente no cuentan con trabajo. Bueno, las empresas están haciendo grandes esfuerzos para no solo poner a disposición puestos de trabajo, sino que también ya hemos estado hablando con empresas que tienen políticas mucho asociadas a sus casas matrices que les invitan, por ejemplo, a contratar población de mujeres o población de más de 45 años. Esto es muy importante porque reconocemos este esfuerzo que están haciendo muchas de estas empresas. La dificultad más grande radica en que las empresas tienen los puestos de trabajo, pero necesitamos que el talento termine de formarse.
También es cierto que tenemos un sector de la economía que tiene, digamos, el potencial para absorber a este grupo de personas que no tiene completo su perfil para acceder a otros puestos de trabajo, pero por supuesto que esos en muchos, que son los sectores históricos que absorbían más puestos de trabajo, pues sí han venido enfrentando mayores dificultades en términos de su crecimiento de actividad económica. Por ejemplo, históricamente el sector agro, comercio y de la construcción han sido los que han logrado absorber más puestos de trabajo o más personas para que desempeñen labores en estas áreas. Pero ¿qué es lo que hemos enfrentado? Por supuesto que estos sectores habían venido enfrentando una desaceleración económica que ya empieza a mejorar y lo hemos visto en el IMAE, en el reporte del IMAE del año anterior, donde si bien son paulatinos, ya se pueden ver tendencias favorables de mejoría que a su vez podrían también impactar, por supuesto, en el tema de contratación. Entonces sí, sabemos que tenemos que avanzar en cerrar la brecha, porque eso es lo que hará determinante que las empresas puedan emplear más, pero también, por supuesto, está el reto que seguimos enfrentando de cara a que estos sectores sigan mejorando en su actividad económica. Muchísimas gracias, Yanina Dinarte, ministra de Trabajo. Un tema que preocupa y que requiere de mucha sensibilidad y de mucha creatividad para encontrarle soluciones. Vamos a seguir conversando sobre este tema en días posteriores. Gracias por su colaboración con Costa Rica Noticias. De esta manera vamos a hacer nuestra primera pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. De enero a la fecha, 183 hectáreas se han quemado, de ellas 4 áreas protegidas. Las altas temperaturas y las condiciones secas favorecen la rápida propagación del fuego. Ahorre con el Banco Popular, que solo grandes beneficios le traerá. Como a Pepe, que con su plan naranja pudo pagar el marchamo. ¡Qué salvada! O María, que con su ahorro a plazo pudo terminar sus estudios y ahora tiene un título universitario. Y Beto, que tuvo un imprevisto con su compu, pero con el ahorro de su cuenta naranja pudo comprar una nueva. Al igual que ellos, yo disfruto los beneficios de ahorrar con el Banco Popular. Solicite el suyo ya. Ya pasé la estadística del promedio de vida de la población trans, es de 35 años. Una cosa es el sexo biológico, otra cosa es la identidad de género, que es la manera en la que yo decido expresarme al mundo. Perdona si esta pregunta es indiscreta, pero este proceso de transición, y por eso te preguntaba por la caja, debió de costar una fortuna. Es bastante indiscreta la pregunta, sí, coincido con usted. En persona de cara al Bicentenario, los lunes a las 9 de la noche y los martes a las 2 de la tarde, solo por 13, Costa Rica Televisión. 3, 2, 1. Disfrute de toda la alegría y el color del Festival número 46 Cervantino 2019, con un resumen de los mejores espectáculos de la prestigiosa Feria Cultural de Aguascalientes. Todos en 13, Costa Rica Televisión. En el 2019 al ICE le robaron 200 kilómetros de cable para extraer 200 toneladas de cobre. Algunos grupos delictivos se hacen pasar por trabajadores del ICE o compañías de cable para sustraer el material. Este es uno de los casos donde los ladrones se hicieron pasar por trabajadores ya sea del ICE o de compañías de televisión para sustraer cable.
Los grupos están cada vez más organizados. Es tan así la situación que solo en el 2019 al ICE le robaron 200 kilómetros de cable, donde le sacaron al menos 200 toneladas de cobre. 473 denuncias durante ese año hizo que incrementaran en un 75% comparado con el año 2018. Ya son varios los casos que hemos tenido varios casos por la zona de Heredia, por la zona de Alajuela, donde las personas simulan, tienen un vehículo, todos andan con camisas del mismo color, tratan de usar cascos, la gente los ve con equipo y entonces simulan que están haciendo trabajos y efectivamente lo hacen de una forma tal que las personas creen que están haciendo un trabajo a favor del desarrollo de la comunidad, cuando en este caso no, lo que están haciendo es cortando cable. El pasado 30 de enero, 2 hombres fueron condenados a 6 años de cárcel por robar cable del ICE en Lepanto, Punta Arenas, Jicaral y Montaña Grande. A la fecha se han detenido, según el ICE, a 68 personas y el instituto tramitó 27 causas judiciales en Punta Arenas, Alajuela, Limón y Guanacaste. Según el Instituto Costarricense de Electricidad, el material robado lo están sacando del país. En este caso estamos hablando que es un tema de comercio internacional, lo están sacando del país, lo están exportando y lo están sacando para China y países circunvecinos que están usando esto como materia prima para diferentes procesos. De ahí es donde la labor que estamos realizando fuerte es labores de prevención, corrección y también de comunicación. En el ICE le piden a las personas denunciar al 911 o al 800 ICESOC, es decir, 842 3762. Y en lo que va del año se han quemado 182 hectáreas de zonas silvestres protegidas. La temperatura tan alta y las condiciones secas favorecen la propagación de incendios. Guanacaste alcanzó temperaturas de hasta 37 grados este jueves. Así lucía este jueves la Reserva Forestal Monte Alto en Ojancha, Guanacaste. Afortunadamente, esta zona no ha sido afectada por los incendios forestales. Sin embargo, el Parque Nacional Guanacaste no corrió con la misma suerte, ya que este miércoles por la noche el fuego arrasó con 2 hectáreas de terreno. Aunque gracias a la rápida acción de los bomberos forestales del SINAC, lograron controlarlo la misma noche para evitar su propagación. En lo que va del año se han quemado 183 hectáreas de terrenos en 18 incendios. 4 de ellos han sido siniestros dentro de las zonas protegidas. Nos mantenemos en un sistema de alerta permanente a nivel nacional con activación de los patrullajes móviles, ya aéreos, el tema de las torres de detección, monitoreo satelital. Así es que pues continuamos con todas las labores también próximamente de prevención de incendios forestales, con miras a lo que es los meses más críticos que son marzo y abril. Las altas temperaturas registradas y sentidas durante estos días favorece para aumentar las condiciones tan secas. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, este jueves se registraron 37 grados como la temperatura más alta en la zona de Guanacaste, 32 grados en el Caribe, zona norte y zona sur, y entre 26 y 27 grados en el Valle Central, con una sensación térmica de al menos 31 grados. Particularmente en la península de Nicoya, es donde los últimos 2 días se han registrado temperaturas cercanas a los 37 a 38 grados Celsius. Pero hay lugares como por ejemplo Limón, la zona de Upala, Los Chiles, y también hacia la zona sur donde las temperaturas han estado rondando los 32 grados Celsius. Ellos, las personas que viven en esas regiones, debido a la humedad cerca de ellos, pueden sentir temperaturas muy similares a lo que pudieron estar percibiendo la gente de Guanacaste, que a pesar de ser una región mucho más seca, pues la incidencia de las temperaturas son mucho mayores que en las otras regiones. Marzo y abril son los meses con temperaturas más altas y con más cantidad de incendios forestales. Hay que tomar en cuenta que sí, los meses de marzo y abril son los que mayor cantidad de incendios forestales atiende nuestra institución. Y comparándolo con el año anterior, sí tenemos un poco más de área afectada dentro de área silvestre protegida. De acuerdo con el programa de manejo del fuego del SINAC, hay una leve disminución en los incendios forestales comparado al año anterior. Sin embargo, no se puede bajar la guardia porque aún faltan los meses más fuertes.
A raíz del aumento en las denuncias sobre el mal funcionamiento de los albergues del PANI, la Defensoría de los Habitantes mantendrá visitas sorpresa para inspeccionar estos centros. Los problemas de infraestructura, hacinamiento, agresiones verbales y hasta físicas en contra de menores de edad en los albergues del Patronato Nacional de la Infancia son parte de las denuncias que recibió la Defensoría de los Habitantes en los últimos días. Esto encendió la alerta de las autoridades y para este año, la Defensoría dará un fuerte seguimiento a los albergues del PANI sin previo aviso. Problemas ya de peligro de la vida de estos niños. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir con las inspecciones, ya tenemos otras inspecciones también, además que ya las teníamos agendadas para esta semana. Recordemos que las inspecciones no solo son en San José, son en todo el país y la Defensoría va a ir a inspeccionar sin previo aviso todos estos lugares. Inclusive que ya hayamos ido a un lugar no significa que no volvamos a ir, porque es importante que nosotros estemos yendo sin que nadie nos espere. En el PANI reconocen que existen problemas de hacinamiento e infraestructura que pretenden atender con la construcción o traslado de nuevos albergues. Con respecto a las denuncias por maltrato, en el PANI aseguran que actuarán de manera inmediata con medidas cautelares como por ejemplo la separación del cargo sin goce de salario dependiendo de la situación. Iniciamos inmediatamente con la denuncia un proceso de investigación que puede ser preliminar si no hay elementos suficientes o apertura del procedimiento disciplinario de manera inmediata. La aplicación de medidas cautelares, ¿verdad? De separación con goce o sin goce de salario dependiendo de la situación, mientras se lleva a cabo la investigación. Aquí lo que priva es garantizar que nuestros niños y las niñas estén bien. Las autoridades motivan a la población a seguir presentando las denuncias en caso de conocer alguna anomalía al 911 o al programa 24/7 del PANI en las oficinas centrales de San José. Vamos a conversar ahora, vamos a cambiar de tema y vamos a conversar ahora en vivo con el periodista Diego Delfino, editor del medio Delfino CR, un medio que recibirá, según se anunció ayer, recibe el Premio Nacional de Periodismo compartido con el proyecto de verificación de datos Doble Check. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias y felicidades por el Premio Nacional de Periodismo, Diego. ¿Qué tal, Ernesto? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Delfino, el jurado lo premia, entre otras cosas, por su aporte a la innovación. Delfino CR es uno de los medios que salió en 2017 como nativo digital. ¿Qué tiene que no tiene una versión impresa o ni señal de aire? ¿Qué tipo de periodismo se plantean ustedes desde Delfino CR? ¿Cuál es la idea? Bueno, ciertamente no estamos inventando el agua tibia ni proponiendo nada que no se haya hecho antes, nada más le estamos poniendo nuestro propio sabor, por así decirlo. Diría que el fuerte de lo que hacemos es tratar de explicar la agenda noticiosa, atender la necesidad que tiene la gente con una agenda cada vez más limitada para poder procesar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, hacerlo accesible. En realidad, en términos generales, a lo interno de la redacción, el concepto que manejamos es hacer de lo importante algo interesante. Buenas noches, Diego. El año pasado ustedes como medio interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra de las sesiones y votaciones secretas en la Asamblea Legislativa y ahora tienen otra acción pidiendo que la elección de magistrados de la Corte Suprema sea pública también. ¿Hay en su medio un rol un poco más amplio que el de dar información, un paso hacia el activismo por ampliar el acceso a la información? Sí, guardando las distancias, estoy recordando una entrevista de Jaime Bailey con este periodista mexicano Ramos, aquel que le secuestraron unos videos allá en Venezuela. Él decía que a veces en el periodismo hay un poco de activismo y que hay algunos elementos intrínsecos a la profesión, por lo menos desde el punto de vista que nosotros la vemos, que es incentivar en la ciudadanía aprecio por la democracia y ganas de participar. Pues uno también tiene que dar ese paso adicional, ¿verdad? Involucrarse. Si estás defendiendo una democracia más inclusiva, más equitativa y más digna, de alguna manera tenés que aprovechar las propias herramientas que la misma institucionalidad te da
para ayudar a depurarla. Y ese es un derecho que tenemos todos los costarricenses. Entonces, en realidad, cuando tomamos acciones como esta, básicamente lo que queremos hacer es recordarle a la población, hey, cualquiera puede, y de alguna manera es el deber moral de todos hacerlo en la medida en que nos sea posible. Delfino CR es un espacio de periodismo independiente, en un momento muy duro para los emprendimientos periodísticos. ¿Cómo se mantienen económicamente un medio digital como ustedes? ¿Cuál es el modelo? Si no fuera por la gente sería imposible, Ernesto. Yo creo que seguramente vos te recordás que por ahí del 2017, yo creo que por ahí del mes de abril en Facebook, yo directamente empecé a preguntarle a la gente con la que compartíamos ahí en Facebook qué les parecía este nombre, qué les parecía aquel otro. Siempre ha habido una relación muy cercana, una interacción que nos llevó a pensar que quizás podía existir un respaldo que evidentemente tiene que ir más allá de consumir el medio, ¿verdad? En el caso nuestro requerimos que la gente se suscriba para poder subsistir. Al principio era solo yo y digamos que cubrirme a mí era un poco más sencillo, pero ahora somos un equipo de trabajo, somos 6 periodistas y nada de esto sería posible si no tuviéramos la base de suscriptores del programa Delfino Más, que es el que incluye, digamos, todos los beneficios y, por supuesto, el respaldo de las alianzas comerciales de aquellas marcas que han decidido pautar con nosotros. O sea, tampoco reinventamos el modelo de negocio, pero sí tuvimos que adaptarlo un poco a la realidad de un medio independiente en un país que también, de alguna manera, pues, está saturado de medios. Diego, hoy la gente tiene cientos de opciones para informarse en la mano, en el teléfono. ¿Qué contenido distinto puede encontrar en un medio de periodismo independiente? Bueno, puedo hablar por el mío, pero sí recordando que existen muchos otros más con propuestas y alternativas súper interesantes que espero sean también reconocidos en años venideros y que ya lo han sido en años anteriores. En el nuestro en particular, lo que buscamos ofrecerles, la palabra de la cual partimos fue la de curaduría, ¿verdad? Eso de alguna manera sí exige que se deposite una cuota de confianza en nosotros, porque básicamente estamos haciendo la tarea de decirle al lector, esto es lo que consideramos que es lo más importante, lo más relevante, lo que usted debería saber. Entonces tratamos de hacer esa tarea, de elegir las noticias más importantes y en la medida de lo posible explicarlas lo mejor que podamos. Creo que ese es como nuestro sello diferenciador, además de evidentemente la lista de correo, ¿verdad? Que básicamente usted se despierta y recibe un correo con un resumen de lo que pasó en el día anterior. Buenísimo, Diego. Mis felicitaciones por el Premio Nacional de Periodismo, Gracias. por estos años de estar haciendo periodismo independiente, diferente. Como colega, mis respetos y bueno, excelente, a seguir para adelante. Ahí vamos, querido. Un saludo muy grande a ambos y gracias a todas las personas que nos escucharon. Gracias. 7:38. Vamos a hacer una nueva pausa, pero ya regresamos con más de Costa Rica Noticias. El Estado deberá pagar daños y perjuicios a 6 empresas que demandaron por prohibir las importaciones de aguacate hash. Que es un poco un mensaje de conciencia a la realidad en la que estamos y por donde pasan nuestros cuerpos, ¿verdad? Que no son descontextualizados. Así como el músico nos debemos al público, pues es importante para uno también ofrecerle algo al público, no solamente pararse en un escenario, sino que haya un producto. Entonces, como lograr combinar todo eso para hacer un sonido es como el reto que más me atrae de la música. Promuévete. Lunes a viernes a las 5:30 de la mañana y 5:30 de la tarde. Sábados a las 5:30 y 8 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. ¿Y si me quiere convertir a mí? No, gorda. Mejor siga actriz. ¿Tú estás envidiosa de mi trabajo? ¿Tú
crees que puedes hacer el trabajo mejor que yo? La rueda de la vida. Un programa que recorre los cantones de nuestro país, revelando las historias de personajes que dedican sus vidas a oficios únicos. El trabajo, un arte cotidiano desde la experiencia de maestros, aprendices y lugareños. Forjadores, todos los sábados a las 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Los importadores de aguacate piden una indemnización de $5 millones luego de ganarles un juicio al Estado por impedir en 2015 la traída de esa fruta desde México. El Tribunal Contencioso de Segundo Circuito Judicial de San José condenó al Estado costarricense a indemnizar por daños y perjuicios a los empresarios afectados por la restricción para importar aguacate mexicano desde 2015. La tarde de este jueves, los empresarios de la Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos celebró la decisión. El sector pide $5 millones en indemnizaciones. Aunque mucho consumidor ve que el aguacate está caro, cree que los importadores estamos haciendo clavos de oro, pero no, la realidad contable es que han sido pérdida tras pérdida durante todos estos años, ya que fuimos obligados a recurrir a orígenes que no conocíamos, pérdidas de calidad. Las pérdidas que muchos consumidores han tenido en sus casas de calidad con el producto, nosotros lo hemos vivido con trailers de $100,000, $120,000 que ha habido que ir a tirar directamente a la basura por esos mismos problemas. Entonces, toda esa sumatoria de daños es lo que estamos pidiendo en la indemnización. El monto de la indemnización debe ser definido aún por las autoridades. Pero el periplo de empresarios y Estado en los tribunales podría continuar si los primeros deciden demandar al segundo por la nueva prohibición emitida por el Servicio Fitosanitario del Estado de 2018. En el 2018 entró una nueva restricción que es la que se está discutiendo en la Organización Mundial del Comercio. Nosotros no discutimos la del 2018 porque la demanda es del 2015, pero ahora estamos valorando impugnar también la del 2018. Actualmente, la restricción de 2018 también se dirime en la Organización Mundial de Comercio. En el Ministerio de Agricultura informaron que están estudiando la sentencia para emitir un criterio al respecto. Representantes de la Asociación Solidarista del Banco Nacional confirmaron ante los diputados que fueron víctimas de acoso laboral y presiones por las denuncias sobre los créditos otorgados en forma irregular por esa asociación. Representantes de la Asociación Solidarista del Banco Nacional confirmaron ante diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que han sido víctimas de presiones y acoso laboral de directivos y jerarcas de la administración luego de las denuncias de créditos otorgados en forma irregular, un total de 14 entre los años 2011 y 2017, a grandes clientes comerciales de la entidad bancaria. Se ha dicho mucho sobre el tema de acoso. En mi caso, debo señalar que son ciertos. Expongo algunos puntos. He sido sometido a acoso por parte de un exmiembro de la Junta Directiva de Acebanacio. Esta ha sido denunciada o fue denunciada oportunamente ante la Fiscalía General de la República, hechos que fueron corroborados por agentes del OIJ, mismo que consta en el expediente. En otro hecho aislado, el mismo miembro de junta directiva dirige correo hacia terceros indicándole que yo los había acusado. Las pérdidas por estos casos se estiman en más de 11.000 millones de colones. Uno de los créditos otorgados es al empresario Juan Carlos Bolaños, importador del cemento chino, por 2.065 millones de colones. Durante esta comparecencia se suscitó una fuerte polémica entre la diputada de Liberación Nacional Franji Nicolás y el legislador del PAC, Luis Ramón Carranza,
por los señalamientos de posibles responsabilidades de directivos afines a los gobiernos en ese periodo del 2011 al 2017. También nosotros como diputados estamos haciendo una investigación profunda al respecto y yo sobre todo haciéndole un llamado de atención al Partido de Acción Ciudadana. Hoy tuvimos un comentario desafortunado por parte del diputado del Partido de Acción Ciudadana, Luis Ramón Carranza, quien manifestó que este tipo de casos no tienen que ser investigados por la Asamblea Legislativa. Y me parece penoso que hayan diputados de este partido que estén justificando actos donde involucran posibles vínculos de corrupción de funcionarios de la Junta Directiva de un banco que es público. No es lo que yo dejé entrever es que teníamos en la Comisión de Ingreso y Gasto Público a una asociación privada y que queremos dejar ver a la opinión pública como que el país o el pueblo de Costa Rica está en riesgo de perder 11.000 millones de colones por los errores de una organización privada. La comisión también recibirá a miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional. Destinar recursos de la deuda política para capacitación y asignar funciones a las vicealcaldesas es lo que proponen dos proyectos de ley presentados por el Instituto Nacional de las Mujeres. En las primeras vicealcaldías, 73 mujeres lograron ese puesto en la reciente elección, pero no tienen asignadas funciones. Por eso el INAMU presentó dos proyectos de ley este jueves para que se les asigne funciones igual que a las alcaldías. Otra de las iniciativas es para que se dedique el 30% de la deuda política a que tiene derecho cada partido, para destinarlo a capacitación a la mujer para participar en esos procesos. Una enumeración de funciones y de atribuciones para las vicealcaldías. Los y las vicealcaldes reciben un salario, es decir, reciben un dinero del erario público y a bien no dan cuentas, no rinden cuentas porque no tienen ningún tipo de atribución asignada. A esas dos iniciativas se agrega una tercera que ya está en la corriente legislativa para que los partidos políticos conformen las secretarías de género para canalizar esa capacitación. Proyecto que se solicita al Poder Ejecutivo convocarlo a sesiones extraordinarias. Pedir la convocatoria del 21.150 que establece la necesidad de que 6 meses antes de las elecciones se convoque, se presente un plan de acción con relación a la perspectiva de género en los partidos políticos y que se establezcan asimismo las secretarías de forma obligatoria dentro de los partidos. Otra reforma al Código Electoral la impulsa el legislador Melvin Núñez para prohibir a los alcaldes la divulgación de obras realizadas mediante campos publicitarios, por lo menos en los últimos 6 meses previos a las elecciones municipales. Muchos alcaldes que están ejerciendo gastan su presupuesto y empiezan a hacer calles y empiezan a hacer logros en plena campaña política. Esto crea una desventaja contra sus contrincantes. Mientras que ellos usan y utilizan recursos públicos, los otros están haciendo campaña como cualquier otro. Los proyectos aún no reciben la asignación de la comisión que debe estudiarlos. Y el 50% de los votos de las elecciones municipales ya han sido escrutados manualmente por el Tribunal Supremo de Elecciones, 4 días después de los comicios. La maquinaria de escrutinio manual va a toda velocidad en el Tribunal Supremo de Elecciones y en tan solo 4 días ya han verificado casi la mitad de los votos emitidos en las elecciones municipales del domingo pasado. El ente electoral estimaba un tiempo de conteo de unas 2 semanas, pero eso dependerá también de si hay apelaciones. Nos acercamos ya al 50% de las juntas receptoras de votos escrutadas, o sea, con resultados definitivos. Eso sí, hay que esperar los 3 días que establece la legislación para eventuales demandas de nulidad, pero estamos ahora justo por finalizar la provincia de Alajuela y entraríamos de seguido a la provincia de Cartago, siempre con la papeleta para alcaldes. Los resultados que se acopian acá, luego de cada revisión del material de juntas receptoras de votos, pasan a un acta del tribunal y esa acta totalizada junto con el resto de juntas receptoras de votos y datos servirán para hacer las declaratorias de elección definitivas en los próximos días. Los partidos participantes tienen hasta 3 días para apelar. En cantones como Palmares, Grecia y Sachí, la lucha es cerrada y sus representantes se personaron al tribunal para verificar el conteo.
Fue el caso de Michael Porras de Alianza por Sarchí y su contrincante, que este miércoles asistieron al escrutinio. Al final, Porras ganó por solo 24 votos. Muy cerrado, lo cual da cuenta de que los dos partidos políticos cantonales hicimos lo propio para demostrarle a la población de Sarchí que el cambio sí era posible, que las dos propuestas eran dos propuestas bastante novedosas, propuestas serias y responsables. Evidentemente, pues ahí la contienda estaba entre currículums, entre propuestas, entre quienes tenían los mejores equipos. La contienda, el resultado estuvo muy reñido y finalmente, pues afortunadamente obtenemos este triunfo para el pueblo sarchiseño. El escrutinio continuará este viernes y se reanudará el lunes de la próxima semana. A las 7:50 de la noche, vamos de inmediato a ver cómo se encuentran las vías de nuestro país. Ahí tenemos nuestra primera pantalla, gracias a cámarasvialescr.com. Estamos viendo la ruta del sector de Panasonic, ruta 122. Como podemos observar, hay un tránsito bastante fluido, muy buena visibilidad y una superficie de rodaje seca. Nos movemos hacia la ruta 1, en la General Cañas, a la altura del Colegio Castella, donde hay un poquito de neblina, pero el tránsito se ve circulando de manera muy fluida y la superficie de rodaje seca, en buenas condiciones para transitar. Pasamos ahora a ruta 2, específicamente Tara de Cartago, también una ruta con un tránsito bastante fluido, con muy buena visibilidad y óptima superficie de rodaje. Nos movemos hacia la ruta 27 por el peaje de Ciudad Colón, en donde el tránsito se ve con una circulación fluida, una buena visibilidad y superficie de rodaje en óptimas condiciones. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos. Tras batir un récord, la astronauta estadounidense Christina Koch regresó a la Tierra este jueves. En Costa Rica vos tenés muchos espacios para aprender y desarrollarte social y culturalmente. Estos espacios pueden ser grandes, pequeños, más grandes aún, móviles, ubicados en los centros cívicos por la paz y en una biblioteca virtual. Porque todas las bibliotecas que conforman el Sistema Nacional tienen algo en común: acceso público a la información que genera oportunidades. Visita las bibliotecas del SINAVI, están cerca de vos y sus servicios son gratuitos. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Fútbol y mucho más. Con los atletas desde sus inicios. Los pioneros en fútbol femenino. Los deportes nos involucra a todos. Y este jueves, en nuestra sección Animales en Libertad, le mostramos el trabajo que realiza la organización Guanacaste Wildlife Monitoring mediante sus cámaras trampa. Esta organización está conformada por 2 estadounidenses que aman la biodiversidad de nuestro país.
Costa Rica se caracteriza por su diversidad de fauna. Precisamente Guanacaste es una de las zonas más ricas en diferentes especies. Hoy le vamos a mostrar en este video los diferentes habitantes de nuestro país. Podrá observar pisotes, chanchos de monte, ocelotes, armadillos, hormigueros y hasta un tolomuco con sus crías. Muy interesante de nuestra sección de Animales en Libertad. Usted sabe que me da mucha alegría ver este video porque siempre pensé que el tolomuco era un invento de mi padre, de su fantasía. De las historias de mi padre. Y no, aquí está el tolomuco, existe y es un animal de nuestra fauna autóctona. Y excelente trabajo el de esta organización, don Ernesto, que también se dedica a recopilar estas hermosísimas imágenes y que también nos muestra la diversidad que tenemos en el país. A cuidar, a disfrutar y a proteger. Pasamos ahora al ámbito internacional y es que tras batir un récord, la astronauta estadounidense Christina Koch regresó a la Tierra el jueves. Tras batir un récord, la astronauta estadounidense Christina Koch regresó a la Tierra el jueves. Pasó casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional, el mayor lapso de permanencia en el espacio de una mujer. La ingeniera estadounidense ya pasó a la historia con su primera caminata espacial 100% femenina que realizó en octubre de 2019 con su compatriota Jessica Meir, una bióloga marina. La cápsula Soyuz con Koch y sus colegas a bordo, el italiano Luca Parmitano y el ruso Alexander Skvortsov, aterrizó en las estepas de Kazajistán, tras un vuelo de 3 horas y media. A diferencia de la estadounidense, cuya estancia se ha prolongado respecto al plazo inicial, ambos terminan misiones de 6 meses. 4 cosmonautas pasaron un año o algo más en el espacio durante una sola misión. El récord absoluto de 437 días está en poder de Valery Polyakov. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue absuelto este miércoles por el Senado en un histórico juicio político. Y es un triunfo para el mandatario republicano, quien estaba en pos de la reelección tras un amargo proceso que dejó en evidencia la polarización de ese país. El presidente estadounidense Donald Trump consiguió la absolución el miércoles de su histórico juicio político por abuso de poder y obstrucción al Congreso. El Senado ha juzgado a Donald John Trump, presidente de los Estados Unidos, por 2 artículos de juicio político exhibidos en su contra por la Cámara de Representantes, y 2/3 de los senadores presentes no lo han encontrado culpable de los cargos contenidos en el mismo. Por lo tanto, se ordena y se resuelve que Donald John Trump sea y por lo tanto es absuelto de los cargos en dichos artículos. El Senado de mayoría republicana votó 52-48 el miércoles para absolver a Trump, dejando evidencia de la polarización en el país. La condena requería la supermayoría de 67 votos, es decir, 2/3 de la Cámara Alta. Pero esta victoria política se vio apenas ensombrecida por la deserción de un prominente republicano, Mitt Romney, quien votó junto con todo el bloque demócrata en contra del presidente. El presidente le pidió a un gobierno extranjero que investigara a su rival político. El presidente retuvo fondos militares vitales de ese gobierno para presionarlo a hacerlo. El presidente retrasó los fondos para un aliado estadounidense en guerra con los invasores rusos. El propósito del presidente era personal y político. En consecuencia, el presidente es culpable de un terrible abuso de la confianza pública. Apenas fue absuelto, Trump anunció que haría una declaración pública el jueves desde la Casa Blanca para hablar de la victoria del país sobre el engaño del juicio. Desde la aprobación de los cargos en diciembre, el mandatario había sostenido ser víctima de una cacería de brujas.
El juicio también divide aguas en Estados Unidos. 85% de los votantes demócratas apoyaban la destitución del presidente, menos de 10% de los republicanos estaban a favor y el promedio era ligeramente inferior al 50%. Según la última encuesta de Gallup, Trump tiene 49% de opciones favorables, un récord desde su llegada al poder. Con esta información vamos a hacer una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con nuestra sección de entrevista. Este jueves precisamente nos va a acompañar el doctor Ernesto Rodríguez, quien viene a hablarnos sobre el EDUS, el Sistema Integrado de Expediente en Salud. Ya regresamos. ¿Qué les parece si empezamos la mañana con un café y unos consejos de salud para estar con toda la pata? En nuestra sección de turismo les tendremos excelentes recomendaciones. Qué bueno que estás comiendo saludable. En nuestra sección de cocina tendremos deliciosas recetas para que se siga cuidando. En radio, televisión e internet te invitamos a tomarte un café con nosotros y conocer todo lo que te interesa en Café Nacional, la única revista multiplataforma de las mañanas.